Uno, dos, tres, sí, probando, probando. Gloria a Dios, amén. Buenos días. Vamos a comenzar esta mañana. Francisco, ¿nos puedes abrir en oración, por favor? Padre Celestial, gracias Señor por darnos un nuevo día, Señor, lleno de bendiciones, Señor. Bendice todo tu ministerio hispano, Señor. Bendice todos los pastores de esta congregación, Señor. Ponle sus labios, Señor, para a través de ellos tu palabra es escuchada por todos. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por venir esta mañana. Vamos a continuar lo que es nuestra serie que hemos estado haciendo. Estamos haciendo una serie de estudio bíblico basado en lo que es el libro de Josué capítulo 1, del versículo 1 al 11. El título de la serie es De nómadas a conquistadores, principios bíblicos para tomar posesión de nuestra tierra prometida. Y hemos estado haciendo un estudio basado prácticamente sobre el libro Josué. El libro Josué es un libro lleno de riquezas espirituales. Nos puede enseñar muchos principios bíblicos que prácticamente cuando usted lee ese libro en una manera honesta, usted lo puede ver de forma donde usted puede aplicar muchas de las enseñanzas que el libro Josué le ofrece para su propia vida. O sea que obviamente sabemos bien que la Biblia es la palabra de Dios, es mucho más que un libro, es mucho más que una información. Es la palabra de Dios, es pan de vida. Dios respiró y respira a través de su palabra. El libro Josué es uno de esos libros donde está basado sobre la historia de Israel, pero a la misma vez usted puede aplicar esos principios bíblicos que usted y yo podemos ver sobre la historia de la nación de Israel, lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hacer el estudio número 7. ¿Quién recuerda prácticamente un poquito la semana pasada, siendo que había 2 semanas que no habíamos tenido estudios de escuela dominical por las conferencias? La semana pasada yo hice un estudio, hicimos el estudio número 6, pero también prácticamente tomamos como unos 10 minutos para recordar y repasar toda la serie que habíamos ya considerado hasta este punto. ¿Quién recuerda prácticamente lo que hablamos la semana pasada o prácticamente el corazón, el pensamiento? ¿Alguien recuerda o alguien tomó nota que nos pueda ayudar esta mañana? Martín. De ir hacia adelante, de que Dios empieza, nos hace hacer algo y Él nos pone su parte divina en un milagro, pero después pide que nosotros avancemos. Amén. Nosotros los que Wow. tenemos, ¿no?, de hacer eso. Y ni miró notas, lo sacó todo de aquí y del corazón. Eso es un discípulo. Amén. Gracias. O sea que sí, y lo basamos en Josué capítulo 6, la historia donde Josué y el pueblo de Israel enfrentan lo que es una dificultad, las murallas de Jericó, una ciudad llamada Jericó, y esa ciudad tenía murallas grandes. Humanamente aprendimos la semana pasada que eso era impenetrable, humanamente no podía penetrarse, pero lo que Martín nos recordó que hablamos la semana pasada es que Dios hace milagros por nosotros. Dios en su gracia nos da milagros, nos ofrece milagros sobrenaturales, nos ayuda, hace cosas que humanamente nosotros no podemos hacer, y la realidad es que las murallas de Jericó prácticamente expone la realidad de esta vida, que en esta vida hay dificultades. Para ellos son unas paredes, para usted va a ser quizás una área en su vida, una situación. Podemos hablar de un matrimonio, situación de un matrimonio, podemos hablar de un pecado, una área en su vida, una debilidad en su carácter, sea lo que sea. Todos nosotros experimentamos y somos expuestos a cosas que humanamente es imposible cambiar, ¿verdad? Nosotros vinimos de la Cruzada de Milagros de Oceanside el viernes y el sábado. Ayer en la noche estuvimos en Oceanside, California, pudimos orar por muchos enfermos, y algo maravilloso ser parte de una Cruzada de Milagros es orar por gente que humanamente no pueden cambiar sus circunstancias, que tenían un tumor, tenían un crecimiento, tenían
se habían accidentado, estaban en tormento, dolor, pasan al altar con un bastón, porque ni si pueden, algunos hombres que oramos, sus vértebras estaban rotas, quebrantadas, sus huesos, y es hermoso orar por ellos y ver cómo Dios sana a un enfermo, algo imposible para aún los doctores. Dios hace lo imposible y sana. Las murallas de Jericó prácticamente representan eso en la vida, que hay cosas en la vida que las vamos a experimentar o vamos a ser expuestos y humanamente no podemos cambiarlas, pero cuando Dios se involucra, la esperanza y el mensaje de Josué capítulo 6 es que Dios es un Dios de milagros y de imposible. Pero también, como Martín nos recordó, la Biblia nos da una clave en ese texto, y eso es esto: cuando Dios tumbó las murallas, Dios les dice, cuando las murallas caigan, ustedes marchen hacia adelante, suban hacia la ciudad y tómenla. O sea que estaba la parte de Dios, divina, y la parte humana. Y hay cosas en nuestras vidas que Dios nos va a retar que nosotros hagamos. O sea que Dios hace milagros por nosotros, pero nosotros nos tenemos que levantar y venir a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Dios hace milagros por nosotros, pero nosotros leemos la Biblia. Dios hace milagros por nosotros, pero nosotros somos llamados a orar. Dios hace milagros por nosotros y nos da áreas, nos ayuda en las áreas de debilidades, pero Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. Dios nos habilita y en ese reto, en santidad, Dios nos llama a acción. Ok. Eso fue prácticamente el pensamiento de la semana pasada. Vamos a entrar en algo que leyendo la Biblia me animó mucho. Tuve dos pensamientos esta semana que me animaron mucho. Fue para este estudio hoy y para el martes, el sermón que voy a predicar el martes. Pero vamos a entrar ahora en Josué capítulo 7. Y como dije, estamos atravesando a través de todo el libro de Josué. Y no voy a hacer un estudio de todos los 24 capítulos, pero sí vamos en orden a cómo va pasando las cosas. Yo entiendo que el libro de Josué hay muchas cosas, o sea que del libro de Josué 6 podríamos haber sacado muchos pensamientos, pero obviamente voy a tener que simplificarlo. Pero vamos a enfocar nuestra atención ahora de Josué capítulo 7 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 10, ¿ok? Y vamos a ver lo que Dios nos tiene para enseñar esta mañana. Dice Josué 7:2, dice, después Josué envió unos hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid a reconocer la tierra. Y ellos subieron, ¿ok? Considera el lenguaje porque es muy similar al del 6, al capítulo 6. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y al volver dijeron a Josué que no suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres tomarán ahí, no fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Los de ahí les mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo, está ahora hablando el pueblo de Israel, desfalleció y se volvió como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué decía, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y los que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Y Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Okay, entonces, Josué 7 nos ofrece algo que quiero considerar, y el título para esta mañana va a ser el estudio número 7, y eso es la realidad de las derrotas, ¿ok? La realidad de las derrotas. Porque lo que vemos en Josué 7 vemos algo que es muy diferente a lo que vemos en el capítulo anterior, ¿ok? Si usted recuerda lo que hablamos la semana pasada, Josué 6 nos enseña una de las historias más poderosas de toda la Biblia con respecto a la victoria. Las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Entonces quiero que se ponga en esta historia, que considere lo que está tomando lugar aquí, porque
Josué 6 nos enseña que la nación de Israel acababa de experimentar uno de los milagros más marcados en la historia que la nación de Israel había experimentado. Sabemos que cuando hablamos con lo que es con respecto a la nación de Israel, sabemos y entendemos que Israel fue el pueblo de Dios, fue escogido por Dios, y Dios introdujo a ese pueblo a poderosos milagros, los introdujo a libertad, los introdujo a plagas sobrenaturales. Dios libertó a la nación de Israel de la mano de Faraón y de Egipto con mano fuerte. Dios hizo proezas y poderosas maravillas para la nación de Israel, y esos milagros quedaron marcados en la historia, ¿okay? Desde lo que fue las plagas, desde lo que fue el maná, desde lo que fue el agua de la roca, los 10 mandamientos, el abrir el Mar Rojo, el abrir el Jordán. Todos esos milagros fueron sobrenaturales. Pero Josué 6 también nos enseña otro milagro que literalmente impulsó a la nación de Israel a tener confianza en quién Dios era y lo que Dios quería para ellos. Recuerdo, Josué 6, las murallas se derrumban, pero esta era la segunda generación. La primera generación había perecido en el desierto. La segunda generación, estamos hablando ahora, sus hijos, habían escuchado todas las historias de las proezas de Dios. Ahora ellos se enfrentan a algo difícil, que son enormes murallas, y ahora, cuando ellos actúan en obediencia, tocan la trompeta, gritan, obedecen a Dios, llevan el arca del pacto con ellos, ahora ven algo sobrenatural. Enormes murallas se derrumban enfrente de sus ojos. Ahora toman la ciudad, como hablamos la semana pasada, y ahora experimentan una tremenda victoria. Al tal punto que si usted entiende el texto, usted sabe que cuando eso pasa, todos los reyes de la tierra de Canaán se paniquean, se asombran, porque dijeron, ¿quién nos puede librar? El Dios de ellos pelea por ellos, hasta derrumba murallas. Eso, sin duda, yo me imagino que alentó a la nación de Israel y los llenó de confianza. Imagínese usted, ver murallas enfrente de usted, se derrumban. Dios dice, toma tu milagro. Yo creo que eso es un buen día. ¿Cuánto dicen amén? Eso es un buen día de avivamiento, ¿ok? Eso es donde dice, Dios mío, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Ese es el capítulo 6. Pero ahora la Biblia dice que la próxima ciudad que tienen que tomar, recuerda, el tema era tomen todas las ciudades enfrente y poséenlas. Ahora se topan con otro pueblito, otra ciudad llamada Ahí, pero la diferencia de Ahí a Jericó era que Jericó era grande, era poderosa, tenía guerreros, tenía murallas. Ahí era un pueblito insignificante. Y era tan insignificante que cuando fueron a espionar la tierra, los soldados dijeron, nada más vamos a mandar un par de soldados, unos miles de soldados, no vamos a mandar todo el pueblo, porque esto prácticamente, como dicen por ahí, esta guerra o este combate es pan comido. Ya lo tenemos en la bolsa, ya lo hicimos. El problema es esto, llegan y les cae una recia y les va como en feria y pierden. Y como 30 y tantos hombres de Dios, ¿okay? Quiero que escuche esto, hombres que están en obediencia, hombres que están actuando hacia la voluntad de Dios, perecen en el campo de batalla. Y la Biblia dice que ahora por ser derrotados, regresan perturbados, regresan desanimados, regresan ahora con lo que es algo internamente perturbado en ellos. Versículo 5, los de Ahí les mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada. Y escuche esto, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. O sea que del capítulo 6 al capítulo 7 vemos un increíble cambio radical, y no es para lo positivo, sino es para lo negativo. Ellos no fueron de derrota a victoria, ellos fueron de victoria a derrota. Y ahora yo entiendo, si usted es un estudiante y alumno bíblico y usted entiende su Biblia, usted entiende que hay una razón del por qué fue. ¿Quién quizás nos puede ayudar? ¿Cuál fue la razón del por qué perdieron esta guerra o este combate? Vicky. Un
hicieron y lo escondió bajo su tienda. Y, Ya. y eso era pecado. Pues. Amén. Ok, entonces Acán, ¿verdad? Cuando entraron a Jericó, Dios le dijo, tomen la tierra, no tomen nada para ustedes, dedíquenlo en todo lo que ustedes encuentren para el Señor. Y la Biblia nos dice que un hombre en su avaricia tiene lujuria de tesoros, lo esconde, lo roba, y por eso, porque introdujo pecado en la tierra, Dios los juzga y ahora pierden una batalla que tendrían que haber ganado, ¿ok? Y eso, hay muchas enseñanzas ahí, se la voy a dar una. El principio bíblico de todo eso es el poderoso principio del diezmo, ¿ok? Jericó fue la primera ciudad, los primeros frutos de la tierra, y Dios dijo, eso me pertenece a mí, no lo toques. Y cuando lo tocaron, se maldijeron, ¿ok? Y puedo yo predicarle otro sermón sobre esto. Y yo entiendo que eso es la realidad, porque hubo pecado, ahora lo que tendría que haber sido sencillo y había podido ganar, no lo hicieron. Y eso obviamente nos enseña muchas enseñanzas. Pero también hay una enseñanza que envuelve todo el capítulo. Y la enseñanza de Josué 7 es esto, que en la vida tú y yo vamos a experimentar derrotas. Que en la vida, en esta vida que es manchada por el pecado, en esta vida donde Acán pecó, donde hubo alguien que desobedeció, Josué 7 nos enseña un poderoso principio de vivir en esta vida. Y esto demanda madurez para todos, escúcheme, no importa quién usted sea, de dónde venga, no importa qué tantos ministerios usted tenga en la iglesia, si es pastor o no, discípulo, no importa, si es marido o esposa, no importa. Lo que Josué 7 nos enseña es esto, que en esta vida va a haber derrotas, nos guste aceptarlo o no, ¿ok? Yo voy a explicar esto. Va a haber momentos en su vida donde usted va a experimentar una etapa de victoria, donde las cosas van a funcionar, donde las murallas se van a derrumbar y usted dice, Dios mío, Dios es bueno, hay avivamiento y esto es poderoso. Y esos son capítulos 6 de Josué en nuestras vidas, si lo podemos simplificar. Esos capítulos donde hay algo sobrenatural y cosas trabajan. No importa lo que tú haces, trabajan, funcionan, puertas se abren, gente te saluda, gente te ama, gente te acepta. Esos son capítulos de lo que es la vida. Pero también en esta vida va a haber capítulos 7. Va a haber momentos en tu vida donde tú vas a enfrentar dificultades y vas a enfrentar muchas veces la realidad de lo que es derrotas. Vas a muchas veces experimentar que la vida tiene que ofrecerte estos dos capítulos, capítulo 6 de victoria, capítulo 7 de derrota. Y esto es algo que Israel experimentó de manera muy poderosa. Ellos entraron en este combate convencidos que iban a ganar. Al cabo, ellos vieron poderosos milagros. Al cabo, Dios está con nosotros. Y Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al cabo, Dios nos dio esta tierra. Al fin y al cabo, las murallas se derrumbaron, el Mar Rojo se abrió, el Jordán. Ellos, sin duda, internamente estaban en un plan ahora de la confianza. Y quizás estaban también en un plan de orgullo. No te me pongas porque te reviento, te mato. Tengo a Dios a mi lado. Y quizás fueron ahora y enfrentaron a este pueblito insignificante, no nada más con confianza, pero quizás con sobreconfianza. Orgullo, su ego, yo me imagino, estaba inflado aquí. Y de repente, Josué 7 los introduce una poderosa realidad en la vida, que en esta vida sí va a haber momentos de victorias, pero también va a haber momentos de derrotas. Y yo quiero aclarar algo aquí. Yo no estoy predicando que tú y yo tenemos que tener un espíritu de derrota. Nuestro espíritu debe ser de fe. ¿Cuántos dicen amén? De confianza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo entiendo todo eso y voy a traer un balance a esto, pero Josué 7 te introduce una profunda realidad en esto, y esto es que en esta vida que es manchada por el pecado, que hay dificultades, que cosas pasan y muchas veces no las podemos comprender,
En esta vida, amado, tú y yo vamos a experimentar la realidad de derrotas. Eso es una realidad en el ministerio, eso es una realidad en el matrimonio, eso es una realidad en lo que es el hogar, criando hijos. Eso es una realidad en tu trabajo, eso es una realidad en tus recursos, en tus finanzas. Eso es una realidad de lo que es la vida. Y si tú no te preparas para entender y aceptar esa realidad, y en esa realidad buscar dirección divina, es ahí donde muchas veces como seres humanos entramos en serios problemas. ¿Okay? Voy a hablar segundamente de lo que es tratando con derrotas, porque esta es la realidad. El punto 1 vemos la realidad de derrotas. Josué 7 nos introduce algo bien práctico. No todas las guerras que nosotros enfrentamos en la vida las vamos a ganar al principio. ¿Okay? Yo entiendo que con Dios sí hay victoria y no quiero mandarlo al servicio agüitado esta mañana. ¿Okay? Pero esto es una realidad. Este era el pueblo de Dios. Es más, la tierra de Dios, la tierra ya había sido dada de Dios para ellos, pero hubo dimensiones más grandes que al principio ellos no pudieron comprender. Entonces vamos a hablar seguramente de lo que es tratando con derrotas. ¿Por qué? Porque en nuestra escritura vemos dos aspectos que son muy importantes y esos aspectos van a ser crucial de poder entenderlos para traernos un balance sano en la vida. ¿Okay? El aspecto primero que quiero considerar es el aspecto humano. Cuando hay derrota, nuestro texto nos expone primeramente el aspecto humano, la manera que el hombre, el ser humano, responde. Y en nuestra escritura aprendemos algo poderoso. El aspecto humano de cómo el ser humano responde a la derrota al principio no es sano, no es bueno. Sabemos eso porque la Biblia nos enseña esto. La Biblia nos dice que ellos pelean esta guerra, pierden, hombres mueren, regresan. ¿Y qué es lo que nuestro texto nos enseña? El corazón del pueblo desfallece, se convierte como agua, y la Biblia nos dice que Josué se postra ante Dios. Y cuando él empieza a hablarle a Dios ahora, el lenguaje de Josué no es nada bueno, no es sano. Es un lenguaje de desánimo, de derrota, es un lenguaje de regresar hacia atrás, es un lenguaje de cuestionar ahora aún la bondad de Dios. Y lo que esto nos enseña, amado, esto nos enseña algo poderoso, escúchame. Todos nosotros en esta vida vamos a experimentar derrotas. Y va a ser esas derrotas que va a exponer tu corazón. Es fácil confiar y hablar y tocar las cornetas del reino cuando todo te sale bien, cuando tu matrimonio está bien, cuando hay dinero, cuando el pastor te dice buen trabajo, cuando todo está funcionando en la vida. Es fácil decir Cristo vive, aleluya, Dios es bueno. Cree en Dios, brother, Dios te va a ayudar, no seas incrédulo, aleluya. Agarra la onda, es fácil. Pero cuando la vida te expone a derrotas, es ahí donde muchas veces cosas en tu corazón van a empezar a manifestarse que tú ni sabías que estaban ahí. Que tú ni, híjole, ¿qué? Y esto es lo que está pasando aquí en el texto. Esta derrota expuso algo en Josué que al principio lo leemos, no es saludable, amado, no es bueno. Es una realidad, pero no es bueno. Y esto es algo que muchas veces tenemos que aceptar. Josué entró en el campo de batalla contra Ai sin entender la posibilidad que quizás iban a perder. Él entró tan confiado, yo creo que entró sobreconfiado, que él nunca puso en la ecuación aquí de la realidad de que quizás vamos a entrar en una guerra. En una guerra alguien gana y alguien pierde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Y quizás
Josué y el pueblo de Israel aparentemente entraron tan seguros de sí mismo que no tomaron en cuenta que había una posibilidad que iban a perder. Y cuando perdieron, les fue como en feria. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Entramos en combates o en cosas de la vida, entramos en un matrimonio, entramos en un ministerio, entramos en cosas en la vida y empezamos a creer en fe, y está bien tener fe, pero muchas veces cuando somos expuestos a derrota, si tú no eres maduro y no aceptas la realidad que en esta vida hay tiempos para reír y hay tiempos para llorar, que en esta vida hay un tiempo sí de sol, pero también Dios nos dice que Dios también manda lluvias. Y si tú no aceptas eso, o tú no eres maduro suficiente para comprender esa realidad y asesorar esto, ¿okay? En nuestro texto, cuando experimentaron derrota, Josué no vino y Dios dice, ok Dios, ¿qué pasó? No, Josué no hace eso. Josué se postra al piso y empieza a chillar. Esto no es justo. Dios, ¿qué va a decir la gente? Se está preocupando de lo que la gente va a decir. No lo que Dios está diciendo. No vino Josué y dijo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Fue tan fuerte que Dios realmente lo sacude. ¿Y qué es lo que le dice? Levántate. ¿Por qué estás en tu rostro? En otras palabras, prácticamente, ¿por qué estás chillando? Levántate. Josué, amado, nuestra escritura llegó a erróneas conclusiones. Y esto es algo real. Escúchame, esto nos pasa a todos. ¿Cuántos dicen amén? Esto me pasa a mí 1001 veces. Si no me cree, pregúntale a mi esposa. Nos pasa, ¿verdad? Estamos en fuego, Dios nos ayuda, pero el problema es que el diablo te da un par de trancazos y experimentas ahora derrota y ahora empiezas a cuestionar cosas que tú en tu corazón ya sabes. Esta tierra fue dada por Dios. Esto es lo que Dios tiene para mi vida. Esto es la promesa de Dios. Pero ahora, en el medio de derrota, amado, Josué y el pueblo de Israel empiezan ahora a cuestionar cosas que no son buenas y no lo hacen de forma sana. Y esto nos expone algo muy real en la vida. Y lo que nos expone es esto: cuando tú somos expuestos a derrotas, tenemos que tener cuidado cómo tratamos con esas derrotas, porque si tú no tratas con tus derrotas de forma madura, puedes perder tu destino. Yo he visto mucha gente que aquí ha perdido la batalla, en muchos aspectos. Se enfrentan en una derrota, experimentan algo negativo y en vez de aceptarlo de forma madura, espiritual, en vez de traer esta derrota, presentárselas a Dios, Dios, ¿por qué esta? Que escucha, ayúdame, dame luz, dame entendimiento. Muchas veces en esas derrotas, nuestra inmadurez empieza ahora a reflejar, empieza ahora a manifestarse. Y muchas veces es increíble, y no tiene que decir amén, yo estoy hablando de mí mismo, ¿ok? Pero es increíble qué tan inmaduros somos cuando pensamos que somos maduros, pero nada más nos topamos con un problema, una derrota, y ahora nuestra inmadurez empieza a manifestarse. La Biblia nos enseña que muchos hombres que fueron poderosamente usados por Dios experimentaron tiempos de derrota, y eso es una realidad. Ahora, yo voy a impartirle fe en esta mañana, ¿ok? No quiero evitarlo, pero esto es una realidad. Josué no fue el único que experimentó derrota. Es más, la nación de Israel en toda la Biblia pasó por momentos de victorias y derrotas. Y ahora yo entiendo, yo voy a traer un balance a esto. Esta derrota estaba específicamente conectada a su pecado. Y yo entiendo, cuando pecamos no nos va bien. ¿Cuánto dicen amén? Es por eso que tú nunca vas a conocer un resbalado que le va en gloria. Quizás le vaya en gloria las primeras semanas, pero a la larga tú me enseñas un resbalado que le da la espalda a Dios y abre su vida al pecado, y el pecado siempre trae muerte, ¿verdad? Ok, pero esta no es la única razón de la Biblia que vemos que gente experimentó derrotas. La Biblia nos enseña sobre la vida del rey David. David fue un poderoso hombre, donde la Biblia nos dice que David fue un hombre tras el corazón de Dios. Y sabemos bien que sí, David pecó en su tiempo avanzado en el ministerio, en su reinado, pero no fue toda su vida.
Sin embargo, cuando usted y yo aprendemos y estudiamos la vida de David, David fue un hombre donde tuvo tremendas victorias, pero también pasó por tremendas derrotas, experimentó grandes derrotas. Lo podemos hablar de su propia familia, sus hijos. No todos sus hijos fueron tremendos ejemplos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sus hijos andaban matando, perverso. Amén. Fue un broncón. Estás hablando de una realidad aquí. David fue el mejor rey de toda la nación de Israel. Sin embargo, amén, él tuvo hijos que fueron rebeldes, fueron perversos, fueron, amén, Absalón, fue increíble lo que David experimentó. Aquí hay un hombre de Dios, el mejor rey de Israel, el hombre tras el corazón de Dios, que Hechos nos dice sirvió a su generación con todo su corazón. Sin embargo, David fue un hombre que sí experimentó derrotas aún en su hogar. Podemos hablar del matrimonio también. El matrimonio de David, amén, no fue esos gloriosos. Hay un momento donde su esposa lo aborreció, amén, por estar adorando a Dios. Le dice cosas que no son muy saludables. Estamos hablando de su familia, su matrimonio, el reino. Sabemos bien, 1 Samuel 30, los amalecitas, amén, vienen y atacan, saquean la tierra, al punto donde ahora el mismo pueblo quiere apedrear al rey David, lo quieren matar, sus mejores amigos. Podemos hablar de las amistades, del liderazgo. Cuando estaba bajo el liderazgo del rey Saúl, lo quiso clavar con la lanza. Gente que fueron sus amigos, tornaron contra David, se rebelaron. O sea que prácticamente, para simplificar, la vida del rey David fue poderosamente gloriosa para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el rey David fue un hombre donde experimentó derrotas. Y esto es lo que nos enseña nuestra escritura. El versículo 5, el pueblo del corazón desfalleció y se tornó como agua. Versículo 7, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este? Ahora está cuestionando Josué. Él no está diciendo, ¿por qué no está pasando esto? Dios, ayúdanos. Él ahora está en un plan donde ahora está exponiendo algo que no es sano, no es saludable, y esto es algo que obviamente reside en nuestro corazón. En el versículo 8, Josué empieza ahora a cuestionar los motivos de Dios. En el versículo 9, Josué se abre al temor de sus enemigos sobre el poder sobrenatural de Dios. Versículo 7, amén. Él habla de la posibilidad de aún regresar del otro lado del Jordán. Ok, escúchame, porque esto es profundo. Él no está diciendo mejor vámonos para Egipto, para el pecado, pero él quiere hacer algo mediocre aquí. Vamos para el otro lado del Jordán, porque aquí está muy caliente, esto no me está llegando muy bien esto. Ok, Dios, yo sé que esto es tu voluntad, pero perdí aquí, experimenté derrota, y eso es algo sobrenatural. Eso nos enseña el peligro de nosotros, que muchas veces Dios nos llama a la victoria, el diablo nos da un par de trancazos y hay algo en nuestra naturaleza humana que mejor dice, no le voy a entrar de lleno aquí, porque no me gustan los trancazos. Y no necesariamente nos vamos para Egipto, pero nos quedamos del otro lado del Jordán, donde no está muy caliente la cosa. Eso nos enseña que en todos nosotros tenemos la capacidad de lo que es ser como prácticamente algo por medio. No empujamos, no empezamos. Y no fue hasta que Dios lo ayudó y le habló que trajo claridad. ¿Okay? Entonces, esto es la parte humana. Y no quiero gastar mucho tiempo en esto, no quiero aburrirlo en esto, pero esto es algo que sí podemos ser honestos. No es el problema solamente de Josué. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro problema. Y el diablo sabe eso. Y es por eso que muchas veces el diablo anhela expulsarte, exponerte a derrotas, a cosas difíciles, porque él sabe que en todos nosotros internamente hay algo que no es sano. La Biblia dice que él se postró ahora, pero no está hablando ahora nada más de una posición de adoración, sino es una ilustración de quebranto. En el capítulo 6, él está con la espada diciendo, adelante, vamos a tomar la tierra prometida. Capítulo 7, ahora está quebrantado, completamente quebrantado. No está
en una postura de avance. Él está postrado, está trancado, escúchame. Y eso es el peligro de una derrota. La derrota muchas veces te puede traer a un lugar en tu vida donde te trancas. No estás avanzando y te conformas con la sencilla idea que esto es imposible. Vamos ahora a ver el aspecto divino, el aspecto por parte de Dios. Versículo 10, Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Estas son palabras fuertes de Dios hacia su discípulo, su siervo. Note lo que pasa aquí. Josué está postrado, está quebrantado, está humillado ahora, pero él no lo está haciendo de una manera sana. Él está frustrado y se está quejando, ¿ok? Literalmente estás poniendo amargura en él. Dios lo encuentra, y esto es lo hermoso de Dios. Dios siempre nos va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo hermoso de la iglesia, venir a un sermón, leer la Biblia. Dios siempre nos va a encontrar porque Dios nos ama. Pero note lo que pasa en el versículo 10. Dios no baja con Josué y toma un café con él. Y lo empieza a acariciar y le dice, oh Josué, discúlpame, tómete un chocolate. Le manda un mensaje de esos que Alan tienen por WhatsApp. Dios no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Dios lo sacude. Que Dios sacude a un hombre que está enfrentando derrota, y lo que pasa aquí es que Dios en santidad lo confronta, lo reta, le dice, levántate. Le pregunta, ¿por qué estás así sobre tu rostro? Prácticamente es una reprensión. Dios lo está reprendiendo a Josué aquí. Le está diciendo, ¿por qué estás así? ¿Okay? Es lo que hace si usted es un alumno bíblico, yo entiendo, se tira silicio, rompe sus vestidos, todo eso es una postura de humillación. Pero Dios lo está sacudiendo aquí. Dios encuentra a este hombre en su derrota, pero no se compadece de él al punto donde ahora empieza a acariciar su lástima propia. Al contrario, Dios lo sacude y Dios lo reta a que se levante. Y esto es algo bien práctico, escúchame. Todos nosotros, como yo dije, vamos a experimentar derrotas en la vida, pero no puedes quedarte tumbado en tu derrota. Y esto es lo que pasa muchas veces. Yo conozco a gente que ha experimentado grandes derrotas en sus vidas, golpes fuertes, muchas veces por sus propias decisiones, por sus pecados, como vimos en nuestro texto, otras veces porque la vida es cruel. ¿Cuántos saben que la vida es cruel? ¿Verdad? Pero Dios nos da un mensaje aquí, no puedes quedarte tumbado en tu derrota. Si tú vas a experimentar la tierra prometida que tienes por delante, si tú vas a disfrutar las bendiciones venideras que están por delante, tú puedes, tú debes, pero no lo puedes hacer tumbado. Necesitas levantarte, necesitas escuchar la voz de Dios, necesitas hacer lo que Dios te está diciendo. Dios le dijo que se levante y sabemos bien, que no lo leí esto, pero nuestra hermana Vicky nos explicó esto, pero en el versículo 11 y 12 Dios nos da la razón del por qué ellos habían experimentado derrota. Versículo 11, Israel, Dios le dice, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema. Y lo que vemos aquí es que Dios, en sabiduría y en gracia, lo ayuda a este hombre. Pero antes de ayudarlo, Dios lo reta a que se levante. Escúchame, ¿por qué le dijo Dios que se levante y no se postra así? Porque Josué actuó de forma incorrecta en su derrota. Si Josué hubiese venido y le hubiese dicho, Dios, algo está mal aquí. Nos diste una buena victoria ayer, hoy nos fue como en feria, Dios ayúdame. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos saben que Dios le hubiese dicho al versículo 11 un poquito más temprano, verdad? Alguien pecó. ¿Ok? Pero lo que vemos aquí es esto. Vemos muchas cosas, muchas enseñanzas aquí. Número uno, que en nuestras derrotas Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Ok?
Sea que sea por tu culpa o sea que sea por la culpa de otra persona, Dios está dispuesto a ayudarte. Pero Dios te va a ayudar a su manera, no a tu manera. Muchas veces nosotros calculamos cómo Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Oh, es que Dios me va a dar una palabra con el pastor Chris Hart, aleluya, enfrente de todos. Yo te miré cuando estabas llorando, yo te voy a ayudar. Oh. Pero hay veces que Dios nos ayuda a su manera y su manera no es nuestra manera. Hay veces que Dios te ayuda cuando te da un patadón. ¡Levántate! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Levántate. ¿Ok? Y eso es sano para nosotros. Esto es bueno, escúchame. Dios lo ama a Josué. Dios lo quiere ayudar. ¿Cuántos saben que Dios lo quería ayudar? ¿Verdad? La historia no había terminado. Había mucha tierra por recorrer. Había muchas bendiciones por delante. Y las bendiciones vienen. Pero Dios le está recordando algo muy poderoso. Si tú vas a recibir y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida, no puedes disfrutarla tumbado. No puedes disfrutarla tumbado en tu lástima propia. Y esto es algo que, escúchame, solamente tú puedes hacer. Dios no agarró a Josué por las greñas y lo levantó. Dios le habló, levántate. Tú tienes que levantarte. ¿Sabes? Muchas veces esto es lo que Dios hace en tu vida. Vienes a un servicio, estás agüitado, estás pasando por un infierno, quizás estás pasando por una temporada del infierno, una derrota fuerte. Y Dios muchas veces te va a encontrar, sea en un sermón, o sea en un servicio, una conferencia. Y muchas veces Dios va a darte una convicción. Tienes que levantarte, tienes que ir al altar, buscar de Dios. Lee tu Biblia, ora, toma dominio. No te postres ahí. Es fácil quedarse tumbado. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil. ¿Por qué me está pasando? Dios, yo no entiendo. ¿Qué va a decir la gente? Dios sabe la razón. En este caso, Dios se la dijo, pero hay veces que Dios no te da las razones. Yo he pasado por muchas tormentas, muchas veces que no tienen sentido, le he pedido a Dios ¿por qué está pasando? Y Dios no bajó del cielo y me dijo, mira Dieguito, la razón es, ¿cómo la ves? ¿Te gusta, no te gusta? Si quieres te cambio el chocolate, te doy café. Dios muchas veces no hace eso. Dios te dice, levántate y sigue adelante. Y deja que Dios sea Dios en tu vida. Y sabemos que Josué 7 nos enseña que Dios es Dios, ¿verdad? Dios limpió el pecado, Dios juzgó el pecado, Dios hizo lo que tenía que hacer para seguir ayudando la nación de Israel. Esto es algo que tenemos que aprender, porque eso es un principio bíblico. Proverbios 24 nos dice algo poderoso en el versículo 16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Los justos se caen, se tumban, son derribados, pero la Biblia nos dice que el justo en Dios se levanta. Tienes que aprender a levantarte en tu vida. Tienes que aprender. Yo cada año voy a Oceanside y vamos y somos parte de lo que es esta cruzada de milagros muy poderosa que el pastor Greg Mitchell hace y así el pastor Wayman Mitchell. Una de las bendiciones para mi vida de ir a Oceanside es que no nada más puedo disfrutar la cruzada, pero también puedo disfrutar amistades. Yo soy de California, mi iglesia madre es San Diego y cada año que yo voy puedo disfrutar, ver a gente, amigos que yo conozco por más de 35 años. Pero ¿sabes lo triste muchas veces de esas experiencias y las bendiciones? Es que esa experiencia tú ves a personas que pasaron por derrotas, pero lo triste es que nunca se levantaron. Se quedaron tumbados, aceptaron su derrota y en su amargura o en su rencor o en su sea lo que sea, se quedaron ahí, aunque muchas veces algunos de estas personas si vienen a la iglesia ya perdieron la llama, ya. ¿Y cuántos saben que eso no es la voluntad de Dios para nosotros? Lo positivo es esto. También yo pude ver personas, amigos míos, que pasaron por tormentas del infierno, por derrotas horrendas, pero esa gente hoy en día están en fuego, sirviendo a Dios, amando a Dios, en fuego, con una sonrisa en sus rostros. Ayer un hombre vino y me abrazó, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? 20 y tantos años atrás yo pude pastorear a este hombre, se salvó en mi ministerio en México, la vida le fue cruel, su familia
horrendo, horrendo, muchas cosas, pero ayer están conmigo, me está abrazando, me dijo, pastor, dijo que estoy salvo, estoy bien, estoy sirviendo a Dios. Y ¿sabe qué? Eso es bueno, ¿por qué? Porque esa es nuestra porción. Uno como ser humano puede pasar por cosas, familia, su hijo está en la prisión, tristes, pero ¿sabe qué? Aquí hay un hombre que aunque pasó por tormentas, 20 y tantos años después, dice, pero estoy en fuego por Dios, aleluya. Estoy más arrugado, pero estoy en avivamiento. Esa es nuestra porción. Y eso es lo que Dios le está comunicando aquí en sencillas palabras a un hombre que está postrado. La pregunta es esto, ¿cómo estás tú en tu vida? ¿Dónde estás? ¿Estás postrado? Todos nosotros vamos a llegar a esos momentos, momentos de dificultades. Yo lo he vivido muchas veces, en mi propia vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en el ministerio, momentos donde realmente no estoy ganando necesariamente batallas. Pero acuérdate, tu porción no es quedarte ahí trancado y postrado. Tu porción es escucha la voz de Dios. Quizás sí Dios baje y te diga, tú puedes, vamos, yo te voy a ayudar. Hay momentos así. Hay otro momento donde Dios te sacude un poquito más. ¿Sabes qué? No, levántate. ¿Por qué estás actuando así? Sea lo que sea, lo que Dios tiene para tu vida es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no siempre esas derrotas están relacionadas al pecado. ¿Okay? En este caso sí, hubo desobediencia, pero cuando tú lees la historia de Job, ¿cuántos saben que Job fue un buen hombre? Y Job pasó por derrotas, pasó por grandes derrotas, pero al final el mensaje es igual. Dios se encuentra a Job y le dice, levántate. Amén. Fájate como hombre, Dios le dice, te voy a preguntar unas preguntas, tú respóndeme. ¿Quién creó el universo? Y tú ves los últimos capítulos de Job y Dios lo está sacudiendo a Job. Aunque pasó por una tormenta, Dios también está tratando de traerle a Job una poderosa, soberana realidad. Dios es Dios. En el medio de las derrotas, Dios es Dios. Lo entiendas tú o no, todo tenga sentido, hay cosas en esta vida que en esta vida no tiene sentido. No tiene sentido. Yo estaba hablando con la historia hace poco de alguien increíble, dolor y sufrimiento, y la historia de esa persona no puedo dar mucho detalle, pero no hay una respuesta humana en esta vida, pero la respuesta sí la hay para nosotros, y eso es que Dios es un buen Dios, y que la tierra prometida está enfrente de ti. Dios le recuerda al pueblo de Israel, todavía esto no terminó, esto recién comienza. Jericó, ahí, después están próximas ciudades y la bendición iba a venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que vamos a ponernos de pie y vamos a lo que es prepararnos para el servicio. Padre, te doy gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad de estar en tu casa, Dios, recibir de tu palabra, darnos entendimiento de la realidad de lo que es derrotas en esta vida. Dios, ayúdanos a aceptar esto de una manera sana, no conformarnos a derrotas, sino en nuestras derrotas, servirte, creer por fe, escuchar tu voz y obedecer tu mandato. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga esta mañana. Muchas gracias.